pasado, el futuro y el presente. La patria son los lugares y los sueños de su gente. La patria es la bandera, es el himno nacional, de norte a sur, de este a oeste, desde los Andes al mar. Yo quiero para mi patria paz, trabajo y libertad, más escuelas, más justicia, unión y prosperidad. La patria se hace entre todos, cada cual en su lugar, comprometido con ganas, con responsabilidad. Yo quiero para mi patria paz, trabajo y libertad. 9 de julio de 1816, día de la Declaración de la Independencia. Ocurrió en 1816 en nuestra provincia más pequeña, Tucumán. ¿Qué pasó? Pues que allí nos declaramos oficialmente independientes de España. ¿No lo habíamos hecho en 1810? Sí y no, pues ese año, tras una ardua semana de cabildos abiertos y la posterior elección de nuestro primer gobierno patrio, se fueron sucediendo las cosas. Las campañas libertadoras de Chile, del Perú y demás territorios del antiguo virreinato, las distintas formas de gobierno, triunviratos, juntas, etc., además de asambleas, y así se fueron acumulando los hechos en un país que recién nacía. Pero tan entretenidos estábamos con ese nuevo proceso que nos olvidamos de un detalle que se venía postergando y que era el de reunir a todo un congreso con representantes de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata y declarar oficialmente nuestra independencia de la corona española y también anunciarlo al mundo, es decir, declarar oficialmente lo que ya estaba sentado desde 1810. Así fue que los representantes en mula, a caballo, en carreta, en diligencia, partieron desde cada provincia a deliberar y a resolver un tema tan importante como declararnos independientes, situación casi obvia, puesto que ya teníamos nuestra bandera, escarapela, moneda y ejército para combatir España, en manos del general Belgrano y del general San Martín. Faltaba este último paso formal, y el 9 de julio de 1816, el secretario del Congreso leyó, luego de intensos debates, el acta de la independencia. ¿Qué decía el acta? Pues informábamos a todas las naciones del globo y por supuesto a España y a su rey Fernando VII, que nos transformábamos en una nación libre e independiente para decidir a partir de ese momento todo lo que concerniera a nuestro territorio, forma de gobierno, economía, etc. Luego vinieron años muy difíciles, con aciertos y tropiezos, pero que nos fueron consolidando como país a lo largo del siglo XIX. Ahora seguimos transitando el camino de una nación independiente, hoy traducido en mejoras en cada área que hacen a la mejor calidad de vida de su población. 9 de julio de 1816. Conmemoramos hoy un nuevo aniversario de aquella declaración de independencia que, el 9 de julio de 1816, rompió definitivamente las cadenas que nos ataba a la corona española, para concretar así nuestro sueño, gobernarnos en forma autónoma. Un sueño libertario que se había iniciado en mayo de 1810 y que, durante 6 largos años de lucha,
condujo a las Provincias Unidas de Sudamérica a ocupar un lugar entre las naciones libres del mundo. Para 1815, la restauración de Fernando VII y su ambición de volver a controlar las antiguas colonias evidenciaron la necesidad de dar un paso decisivo en el camino hacia la libertad. A principios de 1816, el general San Martín reclamaba independientemente desde Cuyo que se declarara la independencia, al tiempo que organizaba un ejército capaz de franquear los Andes para liberar a Chile y luego neutralizar la amenaza que representaba el Perú para nuestra autonomía. Por su parte, el coronel Güemes custodiaba nuestras fronteras norte, desbaratando los intentos realistas de adelantarse en nuestro territorio. El general Manuel Belgrano recién llegaba de Europa, alentaba con su pasión la pronta declaración de la independencia. Era indispensable consolidar la unión territorial y política de las provincias que habían pertenecido y desplazaron al virreinato para convertirse en una nación libre y soberana. Desde mayo de 1816, en Tucumán, los representantes del pueblo de las Provincias Unidas se sumieron en un debate intenso acerca del modo de gobierno que se elegiría para conducir nuestra nación. Finalmente, el 9 de julio, 28 congresales reunidos en el Congreso General Constituyente dieron un paso decisivo y declararon la independencia de todo dominio extranjero. En esa declaración fue el fruto de largos años de lucha y estuvo apoyado por todos los hechos de armas con sus victorias y derrotas. La tan ansiada emancipación fue un sueño de nuestros héroes máximos, Belgrano, San Martín, Güemes, y también sus tropas que con cada campaña defendieron los ideales de nuestra independencia y ofrecieron su sangre para extender luego ese colosal esfuerzo y llevar la llamada libertad a otros pueblos de América. Hoy y siempre como argentinos debemos defender esta independencia que tanto sacrificio y sangre derramaron nuestros antepasados para lograr ser libres e independientes y así poder forjar una gran nación. Feliz Día de la Independencia. Una vez más, un 9 de julio, estamos como localidad recordando un hecho que es central en la vida de nuestra patria. Yo recién, mientras escuchaba estas hermosas glosas, pensaba que no hay suceso sin un proceso que lo convierta, que lo termine de consolidar. Y si bien nosotros nos sentamos cada 9 de julio a recordar esa gesta, ese evento, estoy seguro que hay un proceso que no arranca en 1810, que arranca mucho antes y que tiene en la ambición de esos argentinos por ser independientes la fuerza para convertir ese congreso en un hecho histórico por el que nos juntamos hace ya 206 años. Creo que ese congreso es en Tucumán y no es casual. Había, como bien se dijo recién, una fuerza externa, el rey Fernando VII, su retorno a España, las fuerzas realistas intentando venir por Sudamérica, no sabemos cómo, pero las noticias llegaban a nuestra tierra y eso seguramente aceleró en parte ese congreso que nuestras provincias se debían. Es muy interesante leer la historia, yo siempre digo que Lili en esto nos sostiene, cómo llegaban los diputados de cada una de las provincias a Tucumán, 30, 35 días, a caballo, en distintas formas de traslado cuando no había ni caminos, pero ahí estaban, sin lugar a dudas, llevados por su pasión para emancipar, para liberar a nuestra Argentina. Cuando uno se pone a atender qué es lo que era la provincia de Córdoba, era central en ese congreso. Primero, porque muchos de estos diputados que recién nombraba Fabián, que declaran la independencia, habían estudiado por Córdoba,
Segundo, porque era la segunda provincia con más cantidad de diputados. De los 4 diputados que teníamos que acercar como cordobeses al Congreso, porque era uno cada 15.000 habitantes, uno de ellos, Miguel de Corro, cambia de dirección, cruza por nuestras tierras y se dirige al litoral, se dirige a convencer al general Artigas, que también se sume a esta lucha de la independencia sudamericana. Sin embargo, hay 3 congresistas cordobeses que son decisivos, diputados que son decisivos en esta proclamación de la libertad, y además Córdoba terminaba siendo siempre el bastión donde se unían los federales. De estos 3 diputados, 2 de ellos renuncian después del Congreso, al poco tiempo, un poco reclamando por qué el Congreso después de Tucumán se va de nuevo al puerto y se va a Buenos Aires. Y hay 2 de los 3 diputados cordobeses que renuncian ante esta situación. Es decir, que mientras buscábamos ser independientes también teníamos grietas, esa grieta que hoy los medios nos hacen creer que se impone, una grieta que era Saavedra o Moreno con distintas miradas de este Congreso. También teníamos esa diferencia eterna. Ustedes escucharán hoy a los dirigentes hablar del centralismo porteño. Era el motivo central por el que los diputados del interior de nuestro país se querían juntar en Tucumán, cansados de las medidas que se tomaban en Buenos Aires. Y también había un esfuerzo como el que recién remarcábamos de muchos kilómetros, muchas cosas que había que dejar para poder estar en ese lugar. Pero bueno, sin embargo, la pasión por la patria, el amor por estos colores, la necesidad de independizarse era superior a todo esto. También, como provincia de Córdoba, nosotros hicimos aportes decisivos para esta gesta, ¿no? Y el otro día me ponía a pensar qué pasaba por las tierras donde vivimos ahora en aquel entonces. Primero no existíamos. El primer dato que yo consigo de Córdoba es el 1834, primer censo, un censo no oficial, donde se declara que en Córdoba había 9 departamentos y todavía el famoso departamento Unión que vivimos no existía. Ya en 1869 Sarmiento llama al primer censo oficial y Córdoba desde ahí es la segunda provincia argentina con más de 200.000 habitantes. Y de ahí en adelante creo que nos hemos convertido en el corazón de este país y somos los cordobeses parte central de todo esto. Me remito a hablar de nuestra querida provincia porque creo que fuimos decisivos y somos decisivos en el país que queremos construir. Y mucho más desde nuestra localidad, de nuestra región productiva, tenemos mucho para trabajar, porque en definitiva, cuando hablamos de independencia queremos hablar del trabajo, queremos hablar de la educación. A mí me enorgullece la palabra de un niño de una escuela primaria y también de un vecino que toma la firme decisión de independizarse de la educación en una escuela de adultos, y lo felicito. Creo que desde la producción, desde el empleo, desde el trabajo digno, desde la educación, cada día seremos más libres y no nos podemos olvidar nunca de cómo surgió esto. Surgió en un suceso, con un proceso enorme, lleno de pasión. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y que cada 9 de julio nos lleve a pensar en esta independencia, en esta manera de emanciparse. Y cierro con una cosa, no era solo la independencia contra las fuerzas externas, también había necesidad de conseguir independencia y emancipación adentro de nuestro país. De hecho, el acta, después de mucha fuerza de los diputados, se puede escribir en más de un idioma para que lo puedan leer nuestros indios. Y de hecho, nuestra gente que era indígena o era esclava no tenía derecho a la educación en aquel entonces, las mujeres mucho menos. Y fíjense cómo todo eso fue creciendo. Pero la lucha de la independencia era contra el rey Fernando, era contra las fuerzas realistas, pero leía ayer a Amílcar Milicay, era un esclavo catamarqueño que se salió de las reglas y pudo educarse y sabía leer y sabía hacía operaciones matemáticas,
y por eso mismo fue ahorcado y matado en la plaza de Catamarca, porque no tenían derecho en aquel entonces los negros, los esclavos, los indios a educarse. Fíjense todo lo que hemos logrado en 206 años. Hoy la educación, por lo menos en nuestra región, en nuestra localidad, es central, y seguramente cuántos derechos más tenemos que seguir persiguiendo. Creo que con el ejemplo de aquellos diputados, con pasión, con un proceso que sea sostenido para poder llegar a un nuevo suceso. Muchas gracias y muchas gracias por acompañarnos y muy amable. Si tienen ganas de calentar un poquito las manos, pueden acompañarnos. Te traigo en el alma, alegre samba que canta aquí, para que bailen los tucumanos con entusiasmo propio de allí, que para cual sigue su pareja, joven o vieja de todo media vuelta en la compañera, forma una rueda para seguir, que en el gaucho le hace un floreo y el zapateo comienza allí, y el gaucho con su floreo y el zapateo termina allí. Para las sombras no, para el perdón del sí, para las tucumanas, mujeres galanas, para pueblo, todo lo que las quieran, era primera se terminó. Una parejita que lo baile nomás. No olvido ver a su padre, aquellos bailes que hacen allí. Tucumanas y tucumanos, todos se afanan por divertir. Hace linda esta mala vida, y así se olvida que hay que sufrir. Preparadas y vino y carne, una guitarra, bombo y violín. Mira cuántas mozas pisaron, para que la barra pueda seguir. Y que falten esos coleros, viejos cuenteros que hacen